El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la Gerencia Social, Autoridad Mundial en Pobreza y asesor especial de numerosos países y organismos internacionales. El informe Klicksberg ha sido nominado al Premio Emmy Internacional en 2014. It took me a very long time to read it. And I must say, I was very much surprised about deep thoughts. Das Höchste und Teuerste zu verteidigen, unser deutsches Volk und die Zukunft Ana Frank unserer Kinder. cambió el siglo XX con sus diarios. Escribió sus diarios. Ana Frank fue atrapada con toda su familia. Se lo llevaron. Vamos a hablar de una niña de 13 años de edad que cambió el siglo XX. Como una niña, una humilde, modesta niña, que no tenía ningún arma de guerra, que no tenía poder, que no era princesa, que no era hija de un líder político. Se llamó Ana Frank. Ana Frank cambió el siglo XX con sus diarios. Escribió sus diarios. Lo escribió entre los 13 y los 15 años cuando estuvo encerrada en un ático para tratar de salvarse de la persecución nazi en Ámsterdam. Dirigida a una amiga anónima que llamó Kitty. El diario de Ana Frank. ¿Podré escribir algo importante alguna vez? Espero que sí, porque en lo que escribo puedo plasmar todo, mis pensamientos, mis ideales y mis fantasías. El diario de Ana Frank ha pasado a ser uno de los documentos escritos por el ser humano más leídos en toda la historia del género humano. Todos los días Ana escribía sus impresiones de ese día, a veces juntaba varios días y le comunicaba a su amiga inexistente, Kitty, lo que estaba sucediendo en su vida. Se editaron 30 millones de ejemplares del diario de Ana Frank. Es uno de los libros más leídos en la historia. 70 idiomas a los que fue traducido el diario de Ana Frank. Se hicieron obras de teatro en infinitos lugares, se hicieron películas, fue representada millones y millones de veces en escuelas. Cuando se trata de comunicar valores, se piensa en el diario de Ana Frank. Según el diario Le Monde, probablemente uno de
los 2 o 3 periódicos más influyentes del planeta. El diario de Ana Frank fue el número 19 de la lista de los 100 mejores libros del siglo XX, de todo un siglo. Una niña de 13 años. Ana Frank ha sido elegida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del siglo XX. Una foto de ella integra la compilación que hizo la revista Life de las 100 fotografías que cambiaron el mundo. Se creó el Museo de Ana Frank en Ámsterdam, allí donde vivió en 1960. Se han creado otros museos de Ana Frank en distintos lugares. Y en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en el 2009, en conmemoración del 80 aniversario del nacimiento de Ana Frank, funciona el Centro Ana Frank Argentina, la primera institución de ese tipo en América Latina. ¿Por qué Ana Frank ejerció una influencia tan importante para sobrepasar de lejos a las estrellas de Hollywood, a los hombres más ricos del mundo, a muchos de los políticos más poderosos de la historia del siglo XX? Los nombres de muchos de ellos no merecieron estar entre las 100 más influyentes, y su foto entre las fotos más importantes de la historia. ¿Por qué esta niñita de 13 años tuvo un impacto tal en el género humano? A los jóvenes nos resulta doblemente difícil conservar nuestras opiniones en unos tiempos en los que se destruye y se aplasta cualquier idealismo, en los que la gente deja ver su lado más desdeñable. Es un milagro que todavía no haya renunciado a todas mis esperanzas porque parecen absurdas e irrealizables. Sin embargo, sigo aferrándome a ella pese a todo, porque sigo creyendo en la bondad interna de los hombres. El 30 de enero de 1933, el presidente de Alemania, el mariscal Hindenburg, nombró primer ministro canciller de Alemania a Hitler, Adolf Hitler. Hitler tenía objetivos muy claros. Al comienzo trató de esconderlos porque podían asustar muy rápidamente al género humano, pero los fue gradualmente poniendo sobre la mesa. Das deutsche Volk ist glücklich in dem Bewusstsein, dass die ewige Flucht der Erscheinungen endgültig abgelöst wurde von einem ruhenden Pol. Er sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses Wissen zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht herabzugeben. Creó la gran simplificación, lo que el historiador francés Léon Poliakov llama la gran simplificación. Poliakov es uno de los más reconocidos historiadores del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. Y Hitler simplificó las cosas en extremo. Se presentó al pueblo alemán la visión de que él sabía quiénes eran los culpables de lo que estaba sucediendo y que terminando con esos culpables y tomándose revancha de la Primera Guerra que perdió Alemania a manos de Francia, de Inglaterra y de otros países europeos, Alemania resurgiría. Los culpables en la lista de Hitler eran muy claros y además estaban entre la población.
Hitler dijo, los judíos son los culpables. Y desde los primeros días los judíos debían identificarse con una tela amarilla para que se supiera quién es judío y quién no es judío. Y las penas por no identificarse eran extremas, la pena de muerte. Entonces, ahí están entre ustedes los judíos. ¿Por qué los judíos son culpables? Una troupe de científicos alemanes de primera línea le preparó toda la argumentación. La crème de la ciencia alemana corrieron a congraciarse con el Führer trayéndole argumentos sobre que los judíos en realidad eran parásitos y que la única solución era exterminarlos. Pero también exterminar a todas las razas inferiores que afeaban al género humano, que lo degeneraban, decía Hitler, y que no cumplían ninguna función y que no merecían ser considerados humanos. Y entonces venían en el ranking de Hitler los gitanos. Había que exterminar a todos los gitanos. Los discapacitados. Había que matar a todos los discapacitados, incluidos los discapacitados alemanes. Los negros, la especie inferior por antonomasia del racismo en todas las épocas. Uno de los sufrimientos mayores de Hitler fue cuando en las Olimpiadas de Alemania, cuando ya empezaba a desplegar el proyecto de dominación, un joven negro, Jesse Owen, ganó en las Olimpiadas y no saludó de ninguna manera al Führer. Pasó de largo desafiante. Hitler dijo, todas estas razas inferiores son las culpables, degeneran la sangre del pueblo alemán. Y eliminarlas es beneficioso para el género humano. Poliakov explica. Hitler sabía que no representaba ningún peligro para la guerra de dominación que él se proponía, porque para la guerra necesitaba en realidad vencer a los poderosos ejércitos de toda Europa que le saldrían al paso, pero era, dice Poliakov, el crimen inconmensurable. Si él lograba arrastrar, dice Poliakov, a todo el pueblo alemán a formar parte de la matanza mayor de la historia, entonces iba a convertir, dice Poliakov, a todo el pueblo alemán en un pueblo de asesinos. Y por lo tanto, él se preparaba para una guerra larga. No iba a ser fácil vencer a las potencias europeas y a Estados Unidos, y necesitaba que nadie retrocediera. Y para eso, que todos estuvieran envueltos en un pacto de asesinato y muerte que no permitiera a nadie retroceder. Detrás de Hitler se encolumnó casi todo el pueblo alemán. Me es absolutamente imposible construir cualquier cosa sobre la base de la muerte, la desgracia y la confusión. Fräulein, kleines Fräulein, glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick? Gehen wir beide nicht vorbei am großen Glück? Vielleicht kommt es dann nie mehr zu uns zurück. En Alemania vivía la familia Frank. Otto Frank era un próspero comerciante, un honesto trabajador,
con su esposa y 2 hijas, Margot y Anna. A few months later, Anne and Margot are forced to go to a new school, the Jewish grammar school. Jewish children may no longer attend school together with non-Jewish children. Otto Frank vio lo que venía en Alemania y en 1933 se escapó con sus hijas y con su esposa de Alemania a Holanda. Holanda, un pueblo acogedor, se instaló en Ámsterdam y siguió haciendo prosperar sus negocios allí. Y allí se desarrolló la infancia primera de Anna. Das höchste und teuerste zu verteidigen, unser deutsches Volk. En ese clima, Otto Frank, nuevamente previsor, organizó un ático en donde esconderse. Donde vivía Otto Frank, que era una zona exclusivamente de oficinas industriales, donde trabajaba, y entonces creyó que ese podía ser un lugar indicado para vivir mientras pasara todo esto, con la esperanza de que esto pasara. Se le sumaron, le pidieron sumarse a él, a su señora y a sus 2 hijas, otras 4 personas, y les dio acogida en el mismo ático. Ellos no hubieran podido vivir ni una semana sin salir del ático si no fuera por 2 empleados, particularmente una empleada y su marido, Miep, y que abnegada, valerosamente se dedicó a cuidarlos, a traerles alimentos, a traerles remedios, a correr todos los riesgos para ayudarlos a sobrevivir en el ático. Pero Holanda estaba ocupada, surgió un colaboracionismo holandés nazi importante, como surgió en la mayor parte de los países, en gran escala en países como Polonia, en alta escala en países como Francia, etc. Y podían ser delatados en cualquier momento, por lo que debían estar encerrados escrupulosamente dentro de esas paredes sin ver nada del exterior, muchas veces en la oscuridad, y dependiendo solamente de Miep y de su marido para proveerles de las cosas fundamentales para poder sobrevivir. Un lugar muy triste, ¿verdad? El lugar más triste del mundo. Además, no tenían ninguna posibilidad de saber si algún día iban a salir o si algún día serían descubiertos por los nazis. Solo tenían una pequeña radio muy vieja con la que escuchaban a un nivel muy bajo qué es lo que estaba sucediendo en el mundo. Ana explica en su diario: quiero que algo de mí perdure después de la muerte. Al escribir, me olvido de mis penas y mi valor renace. Quería que algo de ella quedara después de su muerte. Sentía que era una escritora con todos los talentos. El diario de Ana Frank está maravillosamente escrito, de acuerdo a todos los expertos literarios. The Nazi blitzkrieg had overwhelmed France, Holland, Belgium, el antisemitismo. ¿Cómo describe Ana ese odio irracional total que llegó a su paroxismo? Ana escribe:
Con pesar nos hemos enterado que mucha gente se ha vuelto contra los judíos, que el antisemitismo ha llegado a muchos círculos que antes lo hubieran rechazado. Describe mucho mejor que ningún sociólogo, que ningún historiador lo que estaba pasando. Dice, no hay un día que algo suceda. ¿Hasta cuándo? Esta mañana arrestaron a nuestro verdulero. Albergaba en su casa a 2 judíos. Fue para nosotros un golpe terrible, no solo por los judíos, sino porque él va a sufrir la misma suerte. El mundo está al revés, dice Ana. Las personas decentes son enviadas a los campos de concentración, a la cárcel o a celdas solitarias, mientras que la escoria gobierna a jóvenes y viejos, ricos y pobres. Quien no es del partido nazi no sabe nunca lo que puede ocurrirle mañana. ¿Cómo vamos a extrañar a nuestro verdulero? Miep no podrá cargar la bolsa de papa sin llamar la atención. Tendremos que comer menos. En pocas palabras, el hambre. Sin embargo, todo es soportable con tal de no ser descubierto. Ana Frank escribe en su diario frases que están en las paredes de muchísimas escuelas no judías del mundo entero, porque son bálsamo para el género humano. Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. No está escrita desde el disfrute de unas vacaciones por alguien que está disfrutando de la naturaleza. Está escrita desde la desesperación, desde la oscuridad. Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. Las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados. Leía y leía incesantemente. No veo la miseria que hay, sino la belleza que aún queda. Maar toch voel ik mij een koning. Ana Frank fue atrapada con toda su familia. Hubo un delator. Vinieron los nazis. Se lo llevaron. Su hermana Margot, de 17 años, murió poco después en el campo de concentración de tifus. Muchísimos murieron de tifus. Ella murió casi a la semana siguiente, también enferma de tifus, a los 15 años. Cuando el anexo secreto fue saqueado por los encargados de apropiarse de los bienes judíos, quedaron desparramados en el piso papeles. Miep tomó los papeles, eran el diario de Ana Frank, los juntó y dijo: se los voy a devolver a Ana cuando vuelva. Solo volvió su padre, Otto Frank. Le devolvió los papeles. Su padre se los pasó a un historiador que estaba interesado en verlos. El historiador dijo que los tenía que conocer todo el género humano. Los está conociendo todo el género humano. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. It took me a very long time to read it. And I must say, I was very much surprised
about deep thoughts Anna had. It was quite a different Anna I had known as my daughter. She never really showed this kind of inner feeling. She talked about many things, we criticized many things, but what really their feelings were, I only could see from the diary.